Este es el primer, vamos a decirlo así, el primer tema que vamos a tratar en este ciclo de mitos que pues nació, como dice Magali, en la reciente visita que le hicimos a República Dominicana. Les entusiasmó la idea de tener un trabajo con los mitos que tiene que ver mucho con los simbolismos, como dicen Magali. Y en este primer ciclo vamos a tener, como a partir del día de hoy, eh, el laberinto, Teseo y el laberinto y el Minotauro, ¿no? Teseo y el Minotauro, o el laberinto y el Minotauro. Pueden ser los títulos, pero en realidad vamos a abordar ese gran mito que pues puede verse desde muchos enfoques. A, a medida que vayamos viendo, nos damos cuenta que, y como dicen ahora los investigadores, sobre todo de la mitología, los mitos eran las formas de contar la historia en la antigüedad, si podemos llamar. También tenían mucho simbolismo por las claves que la señora Blavatsky nos decía que tenía la mayor parte de ellos, pues eran utilizados en las grandes iniciaciones. Eh, bueno, un ejemplo que podemos abordar es la guerra de Troya, ¿no? Que Homero nos narra en su obra y que todo el mundo lo consideraba un mito porque había dioses que ayudaban a los troyanos y otros dioses a los griegos. Y pues no pasaba de ser eso, ¿no? Pero hubo un investigador en el siglo XIX, Schleiman se apellidaba, era un investigador o un semi-arqueólogo, porque creo que no tenía toda la característica de arqueólogo, que hurgando en la obra de Homero, ubicó un lugar y descubrió Troya. Quiere decir que la historia narrada por Homero como mito, por la intervención de los dioses, y que así había sido considerada, tenía elementos reales, o sea, elementos que sí habían ocurrido. Esta tarde vamos a ver el primero, que es el Teseo y el Minotauro, y tenemos también el asno de oro de Apuleyo para las siguientes fechas, el Asclepios y la curación por los sueños, y el último de este ciclo, la búsqueda del Santo Grial. Más o menos tenemos unos 20 mitos que vamos a ir viendo en varios periodos, y por supuesto están todos invitados. Y pues sí, de hecho, para que ayudemos al centro que tiene que la República Dominicana está queriendo darle forma, tenga mayor, vamos a decir, elementos para poder hacer. Ya la señora Blavatsky hablaba de las claves, ¿no? Teseo aparece como en término, la traducción de Teseo es el que funda, ¿no? Fue un mítico rey de Atenas, hijo de Etra y de Egeo, lo que después le pusieron al mar Egeo el nombre del rey Egeo. Aunque según otra tradición su padre fue Poseidón, el dios del mar, quien habría abusado sexualmente de Etra en el templo de Atenea. La mayor parte de los mitos, de los héroes, sobre todo en la tradición griega y también en otras tradiciones, aparecen como hijos de dioses, pero también con padres en relación a los padres humanos. Teseo no es la excepción, porque también podemos mencionar a Hércules y a otros héroes que se narran, por ejemplo, Hércules con sus 12 trabajos, que está muy relacionado con las 12 pruebas que él pasa para sus iniciaciones, etcétera, etcétera. Este Teseo tiene una historia muy peculiar de acuerdo a este mito. Y vamos a tratar de ir enfocándola y relacionándola con los significados que puede haber desde el punto de vista simbólico y mítico y oculto, por ejemplo. El rey Egeo, que no había tenido descendencia, nos dice la primera parte, con su esposa,
consultó el oráculo de Delfos. ¿Se acuerdan que el oráculo de Delfos era un gran centro pues, de predicciones para todos los pueblos griegos y también fuera de la Grecia antigua, porque la consultaban de muchos lugares del mundo, iban a consultar a este famoso oráculo que estaba, pues, vamos a decir, protegido por Apolo, el dios solar. Y le dijo la sacerdotisa del templo de Delfos, no abras tu odre hasta que regreses a Atenas. Por supuesto, Egeo no entendió, no comprendió el oráculo, pero Piteo, el rey de Tresén y padre de Etra, sí lo entendió. O sea, de alguna manera, esto marca el inicio del nacimiento de Teseo, ¿no? Que el padre, el oráculo le dice al padre, no tengas relaciones con ninguna mujer hasta que llegues a Atenas, sí. Pero, por supuesto, este Piteo, dándose cuenta de ello, eh, se puso muy atento para que su hija tuviera una relación con Egeo. Dice, lo que el oráculo había querido decir es que si llegaba a Atenas sin haber tenido relaciones sexuales alguna, la primera mujer con la que yaciera tendría un heredero suyo. Como Piteo deseaba que su hija diera a luz al heredero del trono ateniense, emborrachó a Egeo y así consiguió se fecundara a Etra. Casi todos los nacimientos de los héroes tienen vamos a decir, situaciones complejas, ¿no? Eh, no nacen normalmente de forma natural, casi todo. Si ustedes analizan la, la mayor parte del periodo de los reyes divinos de la Magna Grecia, o sea, hijos de dioses y humanos, todos tienen un toque muy particular. Incluso en este mito vamos a ver que el Minotauro tiene esa relación, ¿no? Esa relación es hijo más bien, es el producto de una relación como castigo al rey eh, que no quiso obedecer a los mandatos de este dios de los mares, ¿no? Neptuno. Pero no me quiero adelantar, vamos a ir poco a poco. Aquí hay un nacimiento muy particular, una especie pues de preparación, un plan para que la hija de este rey Piteo fuera pues realmente la madre del hijo de quien gobernara Atenas. Pero también se habla de que hubo ahí otra intervención. Tras la concepción de Teseo, Egeo, por temor a los palántidas, vean todo el evento. Los palántidas eran los sobrinos de Egeo que querían el trono, o sea, querían ser herederos del tío. Decidió que su hijo no pasara la niñez con él y escondió, ¿qué hizo? Escondió su espada y sus sandalias bajo una roca que el niño no debería poder mover hasta que fuera suficientemente fuerte. Hay una primera prueba, eh, una primera forma de que tiene que pasar Teseo antes de que empiece su proceso, su hollar el sendero, su proceso de transformación. En este caso, el padre pues retira al hijo, lo saca del palacio y la madre lo lleva, por supuesto, a un lugar más seguro donde es educado. Eh, el símbolo que se quedan es sus sandalias y una espada. Ambas tienen un simbolismo muy interesante. Las sandalias, el proceso de transformación, de hollar el sendero, y la espada, la lucha que tendrá que enfrentar, no solo consigo mismo, sino con los obstáculos que va a poder tener durante
este proceso. Si ustedes lo captan, la espada para luchar, para perseverar, para mantenernos. Normalmente nuestro trabajo como estudiantes es mantenernos. Y la lucha no es tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Acuérdense el Bhagavad Gita cuando Krishna le dice a Arjuna que tiene que luchar y acabar con el otro bando, con el grupo de amigos, algunos maestros conocidos, que son de alguna manera estructuras del viejo, por decirlo así, de la vieja personalidad de Arjuna, que él se resiste. En este caso, a Teseo es llevado lentamente, o sea, el estudiante tiene que enfrentar bajo ciertas condiciones. Aquí viene un punto interesante. Normalmente, cuando un sujeto, un hombre, una persona, un hombre o una mujer, tienen ya los elementos maduros, se puede decir, en su naturaleza, que ya vienen con cierta calidad interna para anhelar algo más que el viaje hacia afuera, sino que también el viaje hacia adentro, el Pibriti y el Navriti Marga, que así dicen los hindúes, eh, tiene ciertos elementos y su preparación desde que nace va siendo como llevada por ciertos caminos no muy trillados como son el común denominador de las personas. Aquí hay retos, ¿no? Y al principio ya los tiene, porque tiene que ser protegido para no ser, vamos a decir, eliminado o muerto. Los sobrinos, estructuras muy fuertes del sujeto, si así lo podemos ver como interpretación. Los palántidas o bueno, sí, los parientes de Egeo, palántidas, ¿no? Es su nombre, sus sobrinos, representan aspectos nuestros que por supuesto no desean que haya cambios y se van a resistir de muchas maneras para poder evitar que nosotros demos ese paso. Creo que cualquiera de nosotros como estudiantes hemos tenido desde que empezamos a trabajarnos a nosotros mismos, desde que se inició el autoconocimiento, retos de ese calibre. Cuando cumplió los 16 años, su madre le reveló el secreto de su paternidad. Y llegado a esta edad, Teseo pudo levantar la piedra, calzarse las sandalias y envainar la espada de su padre e iniciar su viaje a Atenas para ser reconocido como hijo del rey. Llegó un momento, ¿no? Si se fijan, 16 años habla aquí el mito. Estamos hablando de una etapa, eh, vamos a decir, inicial. Aún tiene que enfrentar ciertas experiencias antes de merecer llegar a las pruebas más intensas a las que va a ser sometido Teseo. Y nos habla de cómo gradualmente al sujeto se le va llevando poco a poco para que pueda ser capaz de asimilar lo que hay en su naturaleza interior. Yo ahorita que estoy preparando un taller que vamos a tener aquí en Puebla la semana que entra sobre el libro rojo de Jung y la enseñanza oculta, encuentro que es característico de todos los seres que tratamos de desarrollarnos y de crecer, enfrentar este tipo de experiencias de una u otra manera. Y Jung las vivió y él nos señala en su libro, ¿no? Estas son experiencias que yo viví y las plasmo de alguna manera, quizá para inspiración y guía de otros sujetos. Este momento es importante, la madre lo ayuda. Y ahí también aunque no menciono aquí la paternidad con no solamente desde el punto de vista de Geo como el padre, sino que también, por lo menos las diferentes corrientes que mencionan los mitos, en el caso de Teseo, que Neptuno había sido el verdadero padre. Va a enfrentar
yo le he hecho un análisis pequeño para que vayamos avanzando. Una serie de experiencias en su camino. Él no se presenta, no se muestra como el posible hijo del rey, sino como un caminante que va en el sendero que lo lleva a Atenas. Y va a encontrarse con diferentes experiencias. Casi siempre son salteadores, ¿sí? En el camino. Va a haber 6 salteadores, cosa interesante, ¿no? Los salteadores nos muestran nuestra naturaleza. Es el reto que recibe la parte interior. Empecemos por el primero. Teseo desde muy joven había destacado por su fuerza y su valentía. Decidió dirigirse a Atenas en solitario para conocer a su progenitor, sin temer los peligros que podían encontrar en ella. Era valiente, vamos a decirlo así. Y cierto elemento de valor se requiere en el proceso de transformación. Y ya la señora Blavatsky dice, no es para tibios el proceso. Requiere perseverancia, cierto valor, eh, cierta, vamos a decir, firmeza en ciertos principios, la capacidad de cambiar, de transformar nuestras vidas, cuando no somos conscientes de los reyes. Si no somos conscientes de esos aspectos, es muy difícil que los podamos superar. El mismo doctor Jung lo menciona en una obra que tengo de él, sobre sus obras, vamos a decir, de trascendencia espiritual. Quien no se conoce, el primer requisito es el autoconocimiento verdadero y la autoaceptación de lo que encontremos en nosotros y veamos. Y en este caso, a Teseo le va a aparecer de alguna forma en las imágenes de estos salteadores. El primero que experimenta su valor fue Perifetes, el hijo de Hefesto, ¿no? Siempre hijo de dioses o semidioses. El salteador de caminos que a pesar de que era cojo, dominaba a la perfección una enorme masa de bronce con la que mataba a los viajeros. La misma masa tan útil le sería a Teseo en el futuro, pues se quedó con ella tras darle muerte a Perifetes. Se fijan, eh, la lucha está aparentemente afuera, pero lo que está ocurriendo es que Teseo ve esos aspectos. O sea, el estudiante debe observar que hay capacidades, vamos a decir, que se oponen a la idea. Eh, este es un tema que vale la pena también analizar. Nosotros estamos educados en una sociedad en que todo lo que vemos, hemos sido inducidos, sobre todo en el campo del religioso, a que Dios es verdadero, bueno y bello. Y con esa idea, una idea que soporta la personalidad, que le da estructura a la personalidad, nosotros hemos tendido a rechazar lo que no es verdadero, lo que no es bello o lo que no es bueno. Pero la verdadera naturaleza que está en nosotros es ambivalente, es verdadera, buena y bella, pero también es que no, es engañosa, es mala, si quieres verlo así, y es fea. O sea, es la contraparte, el opuesto de nuestra idea que tenemos de lo elevado. Por eso nuestra naturaleza ha sido evitada que seamos conscientes de ella para, para darnos cuenta de que estamos semidormidos por esa visión general que se nos ha inducido desde que hemos nacido, sea por los sistemas religiosos o políticos. El no conocerme, el no estar atento a lo que hay, me cuesta realmente parte de mi proceso de crecimiento. Me mantengo indiferente en mi espacio de confort y no hago mucho por salir de él. Aquí aparece el primero, Perifetes. Otro de los bandidos a los que debió enfrentarse fue Sinis,
el doblador de pinos. Tomaba a los viajeros que encontraba, los amarraba de dos pinos que estaban doblados y los soltaba y los descuartizaba, se puede decir, ¿no? Una manera peculiar de deshacerse de los enemigos. Doblaba dos pinos próximos, ataba las copas entre sí y un brazo de su víctima a cada uno de ellas. Por supuesto, también Teseo le dio muerte de la misma manera con que Sinis lo hacía con los viajeros que encontraba. Después se le tocó enfrentarse a Escidión, el hijo de Pélope y descendiente de Tántalo, quien obligaba a los viajeros a lavarse a los pies en el mar. Luego los arrojaba al mar, donde una tortuga al servicio de Hades los devoraba. Teseo se negó y cogiéndolo por los pies lo tiró al mar, a Escidión. Analicen. En los sueños, cuando ustedes tienen un sueño y viene alguien a atacarlos o a agredirlos, es muy simple. Se presenta a veces con animales. Los animales tienen que ver simbólicamente con los instintos. Si me ataca el animal o me agrede o me quiere agredir, quiere decir que yo con mis instintos tengo una serie de problemas que debo atender. Puede ser haya represión, negación, etcétera. Pero si los animalitos están alrededor mío, van conmigo y muestran cierta, no indiferencia, cierta cercanía, quiere decir que mis instintos no tienen esa problemática, por lo menos en esos momentos. Lo mismo sucede con sujetos. Constantemente los sueños revelan que cuando algo me ataca, me está diciendo algo, me está mostrando algo que yo no quiero ver. Y en este caso la idea es que estos salteadores, pues si vean, uno daña el cuerpo, otro, todos son faltos todos mienten por engaño, si fijan, uno los estira y los descuartiza, o sea, todos hablan de aspectos de engañar, robar, engañar, quitar la vida, ¿sí? ¿Qué vida nos quita un salteador desde el punto de vista simbólico? La vida para seguir hacia adelante en mi proceso, en el camino que me lleva a Atenas, que significa en el camino de crecimiento y desarrollo. Las experiencias a las que yo no soy capaz de enfrentar porque me dan miedo y me niego y las reprimo, me van a estar carcomiendo internamente mi naturaleza y me van a impedir que yo restablezca, porque yo necesito una energía psíquica, una fuerza para ir adelante a pesar de todo lo que me esté pasando. Entonces, aquí el papel de estos, vamos a decir, salteadores, engañadores, ¿sí? Incluso que todos se dedican a matar, pero a matar el anhelo, la fuerza, esa energía que todos tenemos para ir adelante y llegar a nuestro fin, a nuestro objetivo. Otro, si no lejos de ahí vivía Procustes, ese es más famoso que otros, un hermoso bandido que tenía el hábito de tomar a los transeúntes para deformar. Los amarraba a una especie de cama, como ahí se hacían en la Inquisición, y los iba estirando, según era. Primero los seducía, los ataba a la cama, amordazaba, y en ellas daba entonces comienzo a una atroz tortura. Si ustedes analizan, aquí nos están describiendo el perfil de Teseo, pero el perfil oscuro, el que se contrapone al héroe. Interesante, ¿no? En el caso de Jung, él tiene que matar a su héroe, el héroe que está formado por todo el éxito, las relaciones, el conocimiento, la fe en la ciencia, todo ese héroe que ha vivido y en el que se cae porque pierde sentido, pierde el sentido de la vida y entre su proceso tiene que deshacerse de ese héroe que después resucitará renovado. Y en este caso, cada uno de estos personajes nos describe a Teseo. Lo pone el mito de una manera tan interesante como una historia. Entonces, en aquella época, estos dramas, estos mitos eran llevados a esta, vamos a decir,
a los teatros, en los procesos en que se producían experiencias, a los que observaban la representación de estos mitos. Continuó su viaje a Teseo, a todos los había vencido. O sea, todos esos aspectos significa que los reconoció y los superó. Puede ser que este periodo de tiempo de superación de debilidades sea mucho más largo que el viaje que aparentemente corto que desarrolla Teseo, pero es que en el mito así se maneja. Puede ser que hasta me hayan llevado vidas antes de lograr superar todas esas debilidades que podemos tener y que no queremos a veces ver, pero no hay manera de seguir creciendo si no las vemos, las aceptamos, las reconocemos y las aceptamos. Y no nos vamos a identificar, hay que buscar un punto de equilibrio, o sea, el reconocimiento de que yo he vivido de una manera y hay una contraparte dentro de mí que es contraria a la visión que yo tengo. Si no logro aceptar, verlo y reconocerlo e imprimir energía para poder ir asumiendo esas partes, se produce una decisión, lo que llama el mismo doctor Jung una neurosis. La sombra, ¿se acuerdan de todo el tema de la sombra? Llega a Atenas, pero se encontró con un inconveniente, otra prueba. Su padre se había casado con Medea. ¿Se acuerdan de Medea, esa famosa hechicera, ¿no? La que había sido esposa de Jasón? Todo un tema ahí. De esta unión había nacido un hijo al que había llamado Medo. Entonces, Medea tiene su historia. Ayudó a Jasón a conseguir el vellocino de oro, pero a la mera hora Jasón se hizo a un lado, entregó el vellocino y hay todo un drama de Medea y sus hijos, etcétera, etcétera. Pero Medea, que era hechicera, lo reconoció y vio en él un peligro para su hijo, que a su hijo accediera al trono de Atenas. Así que tras un plan, el joven había acudido al palacio de incógnito, Teseo, ¿no? Fue de incógnito al palacio. El rey se dispuso entonces a deshacerse de él, ordenándole luchar contra el toro de Maratón. O sea, Medea le metió la cabeza a Egeo que probara a ese chico de incógnito que había llegado. Una prueba más, pero ahora con un animal. Un animal tiene varios elementos, no solamente la fuerza, la parte erótica, ¿sí? La energía, muy de la tierra, ¿no? Muy física, aspectos que también describían de alguna manera a Teseo, pero que está manejado con ese aspecto de Medea. Medea representa la parte, vamos a decir, el alma de nosotros tiene varias imágenes, o sea, puede representarse de varias maneras. A veces aparece como una serpiente, a veces aparece como una leona, a veces aparece como una mujer impactante, bella, bondadosa, o una anciana, o una mujer que trabaja con su cuerpo, ¿no? O sea, tiene tantas facetas. Y lo interesante es que en este caso, el alma, esa parte oscura del alma, que también está en el... O sea, imagínense los aspectos de Budi, que sostiene a Atma. ¿Atma de dónde viene? O sea, la mónada sin Budi viene de qué? De los tres logos. Y los tres logos están luz y oscuridad y la mente. Entonces, quien realmente sostiene esa polaridad es Budi, el alma. Hay, hay bondad, hay amor, hay ternuras, compasión, pero también hay partes oscuras, profundas, engañosas, etcétera. Esa es la ambivalencia de las fuerzas que están en nosotros y que nosotros tenemos que superar, reconocerlas,
aceptarlas, pero superarlas, no irnos ni al lado oscuro ni al lado de la luz, sino hacer una especie de integración o de asumir que están en mí, pero yo sigo adelante buscando un equilibrio. Medea tiene ese símbolo. Pero el toro fue derrotado por Teseo otra vez y fue invitado a un banquete en el palacio para celebrar la victoria. Otra vez ahí Egeo puso veneno sin saber que era su hijo. Medea le dijo, deshazte de él, es un peligro. No le dijo que era su hijo. Y puso veneno que le había dado Medea en la copa del muchacho, pero la casualidad salvó su vida. O sea, me parece que Egeo ve las sandalias que tiene Teseo y le tira la copa, se la quita. Teseo fue reconocido oficialmente como su hijo y sucesor del rey, lo que provocó la rebelión de los hijos de Palante, el hermano de Egeo, los Palántidas. Obvio, esa parte más fuerte de su estructura de Teseo se levanta. Ya había superado ciertos aspectos, pero había formas, sobre todo formas mentales muy fuertes. Haciendo alarde de su astucia militar, Teseo consiguió acorralar a sus adversarios y dar muerte a gran parte de ellos y los restantes dieron a la fuga. ¿Se acuerdan ustedes en el mito de Ulises, cuando regresa y está lleno el palacio de los pretendientes de su mujer que estaba esperándolo ahí tejiendo y destejiendo eh, un bordado? Todos esos pretendientes, después de que Ulises había superado las pruebas a las que se había enfrentado, había salido victorioso de, de la guerra que los vieron enfrentados eh, con los troyanos. Habían enfrentado una guerra y Ulises había propuesto el tema del caballo para entrar a la ciudad que era inexpugnable. O sea, él había pasado por muchas pruebas. Ya alguna vez veremos el mito de Teseo, digo, de Ulises, con más detalle. Y relacionándola con los procesos también. Lo que pasa es que Ulises tiene un tema de tipo, diría una ánima oscura, erótica, ¿no? una parte fuerte femenina, pero que necesitaba ser transmutada. Esos pensamientos que son más difíciles de superar, más que las debilidades, en cierta forma, porque son obsesivos, vence finalmente Teseo a ellos y entonces va a enfrentar finalmente la prueba más importante. ¿Cuál era? Atenas debía enviar tributo al rey Minos de Creta, que consistía en sacrificios de 7 doncellas y 7 jóvenes, que serían devorados por el monstruo Minotauro, y que fue una condición expuesta tras la expedición militar de Minos contra Atenas para vengar la muerte de Andrómeda. Todos hemos oído hablar de ese laberinto. ¿Dónde está ese laberinto? En nosotros. Son las partes más profundas de nuestra psique. Se puede decir que las debilidades que enfrentó Teseo en el camino, desde que nace y lo que va al camino y en el palacio, son más bien todos los aspectos de la personalidad que se van purificando, que van haciendo que Teseo se convierta verdaderamente como Arjuna después de vencer a sus oponentes. Se prepara para la gran lucha, que es más profundo. El laberinto está en el alma. Ahí está guardadas las cosas más profundas que representa el Minotauro. Un ser que es mitad animal y mitad humano. ¿No? Vean esos aspectos que todos llevamos, una sombra muy poderosa. Pero entonces lo que hacían era, en esta última prueba, le piden a Teseo, dado que Egeo le dice a su hijo, por favor, trata de resolver esta situación porque estamos sacrificando a jóvenes, a doncellas y jóvenes. Significa que son
las mejores partes de una persona, cuando no resuelve su problemática profunda, se van sacrificando, se van marchitando en el camino de todos nosotros. Traten de llevar esa simbología. Son 7 doncellas y 7 jóvenes, 14 aspectos, muy probable de diferentes naturalezas nuestras, ¿eh? Tanto femeninas como masculinas. En realidad somos un andrógino potencial. El alma muestra en esa variedad de aspectos, una mujer anciana, un hombre anciano, una serpiente, una paloma, tiene esas características, ¿no? Y aparece mucho así en la simbología de los sueños. Entonces aquí hay un punto importante. Eh, Estos jóvenes que se tienen que sacrificar, que sacrifican muy probablemente sin darse cuenta Teseo, que son las partes de él que vienen a dejar de estar, porque él vive de una manera indiferente a esa parte profunda que es realmente es un peligro y que ya la vamos reprimiendo profundamente para no tener acceso a esa parte. Es la parte que lo va a liberar, vamos a decir. Al llegar a Creta, la princesa Ariadna se enamoró de él. O sea, Teseo llega a Creta y la princesa Ariadna se enamora de él. Y propuso a Teseo ayudarlo a derrotar a su hermano el Minotauro. Ariadna era hermana del Minotauro, hijo del rey de Minos. Aquí hay toda una historia a cambio de que se llevara con él de vueltas a Atenas y la convirtiera en su esposa. Y Teseo aceptó. Diremos que no sucede eso, pero así queda en ese. Ariadna, acuérdense, la famosa propuesta del hilo de Ariadna. Le ayuda, la ayuda de Ariadna consistió en dar a Teseo un ovillo de hilo que éste ató por una de las extremas a la puerta del laberinto, de la entrada. Así Teseo entró en el laberinto hasta encontrarse con el Minotauro, al que le dio muerte a puñetazos. Pudo haber sido con una espada, pero no, lo mató a puñetazos. Mató a su parte más oscura interior. A continuación recogió el hilo y así pudo salir del laberinto e inmediatamente acompañado por el resto de atenienses y por Ariadna embarcó de vuelta a Atenas. ¿Quién sería Ariadna en este caso? También la forma de alma, que le facilita debido a todas las pruebas que había ya pasado, a las pruebas que había superado y que él había ido modificando y cambiando. Ahora el alma toma la bella forma de Ariadna, la princesa, para ayudarlo a entrar a la prueba máxima y derrotar a ese minotauro y evitar el sacrificio de su propia estructura. Eh, es interesante y entender ahora por qué también eh, Ariadna no se queda con él. Probablemente el mito lo trata de una manera indiferente porque dice que Teseo sigue su camino y la deja a ella en una isla. Lo mata a puñetazos. ¿Qué simboliza eso? Que él, cuando se habla de manos, se habla de esfuerzo, ¿sí? De un trabajo permanente, esforzado, intenso, el uso de las manos, que quiere decir que al Minotauro, o sea, esos aspectos de él, le costó trabajos insistir, perseverar, trabajarse mucho a sí mismo para superar esa oscuridad. No puedes más que destruirla, es integrarla. Recuerden el mito de Isis y Osiris y Set. Cuando Horus vence a Set y lo va a matar, le dice, no, no, no lo puedes matar. Solamente quítale los testículos para inhibirlo y que no vuelva a hacer el mal. Símbolo muy interesante. Y aquí algo de eso ocurre, salvo que en este caso, más que matar al Minotauro, los deshace, lo trabaja para superarlo internamente. Cuando va llegando la nave de Teseo a Atenas,
Y al divisar la galera desde el puerto de El Pireo, en Atenas, el rey Egeo vio las velas negras, puesto que Teseo había olvidado cambiarlas por las velas blancas si había triunfado. Se le olvidó. Y creyendo que su hijo había muerto, se suicidó lanzándose al mar, que a partir de entonces se recibió el nombre del mar Egeo. ¿Quién era el padre? ¿Por qué se suicida? Recuerden que cuando el maestro ya no cumple su trabajo, el maestro desaparece y el estudiante, o el chela, o el iniciado se hierve. O sea, tiene que uno morir, simbólicamente muere, pero más bien simbólicamente dejan de estar ahí. Vuelve al mar, ese Pireo, perdón, el Egeo, vuelve a esa fuente de donde emanó para ayudar a su hijo. Aquí todos pueden ser, si los queremos analizar desde el punto de vista simbólico, elementos de una estructura que trata de cubrir un proceso de transformación de un ser humano. Egeo había surgido del mar y vuelve al mar porque ya se había cubierto, ya se había cumplido la transformación de Teseo y que de alguna forma se había transmitido a los seres humanos ese proceso de esa manera, porque hubo varias formas de hacerlo. Teseo representa el héroe, al ego superior, que enfrenta a un estado psíquico de dominio perverso. El minotauro, medio humano, medio toro, que se alimenta de jóvenes que se les sacrifican. El minotauro es hijo de Pasífae, la que significa un amor perverso. Interesante punto. Deseo injusto, reprimido, oculto en el inconsciente del laberinto. El mito del Minotauro, Pasífae y Minos, se podría decir que es un complemento, pero se trata a veces aparte. Minos le pide al Neptuno, el dios de los mares, le dé una ofrenda para sacrificarla para él. Y Neptuno hace salir del mar a un gran toro blanco, bellísimo, para que Minos lo sacrifique en honor a Neptuno. Pero lo ve tan bello y tan, vamos a decir, increíble, diferente a todos, que lo conserva y no lo sacrifica. Entonces Neptuno lanza una maldición. La mujer Persífae de Minos se puede decir que se enamora del toro y manda a hacer un toro, una vaca, probablemente de metal o de material. Se mete ella y hace que el toro cubra la vaca, o sea, que la cubra a ella. Y nace de esa relación el Minotauro. Por eso dice, significaba amor perverso, deseo injusto, reprimido, oculto en el inconsciente del laberinto. Es lo que tenía Teseo. Todos esos elementos están ahí, esperando ser superados. Sacrificios consentidos al monstruo son engaños para adormecerlo, pero también se acumulan nuevas faltas. O sea, Teseo hacía muchas cosas y evitaba. O sea, todo ese camino de enfrentar a los salteadores de diferente tipo eran características muy de él. La última prueba es con Medea y el toro y la lucha contra ese toro y después el tratar de envenenarlo, todo representa elementos de transformación que él va superando. Pero esta era muy importante, era la más, vamos a decir, la que le demandaba mayor reto y mucha ayuda porque estaba en sus profundidades. Y una pregunta interesante, ¿ustedes han visto o se han puesto a conocerse profundamente, a reconocer lo que hay tras la máscara de la personalidad? Jung le llamaba la sombra, la parte oscura de nuestra naturaleza, que tiene varias profundidades, que representa también a el alma.
es parte de ella. Hay una sombra femenina y una sombra masculina según el sexo. Somos capaces de hurgar, o mejor decir, no, 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 yo prefiero seguir y en la siguiente vida a lo mejor lo puedo ver. Eso es uno de los elementos que siempre nos han estado acicateando a los estudiantes. Eh, es que caminamos como si, ¿se ven cuando los soldados están marchando? Que marquen el paso y estamos marcando el paso. Marcar el paso no significa que estemos andando, que estemos yendo en el sendero. Nos podemos quedar en el sendero marcando el paso, porque vemos los retos que tenemos encima y digo, ay, 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 no voy a perder mi espacio de confort, no voy a perder mis gustos, ni este, ni este, ni este. Todos los elementos intervienen y nos hacen ver la madurez, la fuerza, la perseverancia y la energía que necesito para seguir adelante. Se necesita energía. Y mantenernos a toda costa, cueste lo que cueste. Y es ahí donde está el tema y el reto para la mayor parte de los estudiantes que son. Algunos lo hacen a su nivel, con el ritmo que tienen, pero siguen. Esos son los más valientes. No tiene uno que correr en esto. Hay que ir lentamente a mi ritmo, pero firmes, para ir resolviendo fases, ¿no? Etapas. A todos estos, Sileón, Brilometes, Cerción, Sinis, el otro promiscuo, uno de los otros. Todos ellos representan aspectos que deben ser superados y destruidos, hacerlos desaparecer de nuestra estructura, más en la personal en este caso. Hasta estar preparado antes de entrar a las iniciaciones en la Gran Pirámide. La señora Blavatsky nos describía que los, eh, los iniciados o pseudo iniciados todavía, porque aún, los chelas tenían que atravesar 4 cuevas: agua, tierra, agua, aire y fuego, antes de entrar a la cámara de la Gran Pirámide, que era la última y más importante, porque la iniciación no se hacía en el plano material, sino en el plano astral. Ahora es un juego las iniciaciones que a veces oímos que alguien toma. La transformación, iniciar quiere decir y empezar una nueva etapa habiendo resuelto, habiendo, vamos a decir, espiritualizado a la estructura personal, si lo hacemos en el plano material. Y es ahí donde este mito, bello mito y misterioso mito en cierta forma, porque los griegos para eso se las ingeniaban, nos habla de un proceso interior. Todo lo que ven ustedes está ocurriendo dentro de nuestra estructura. Simbólicamente representa los pasos que va dando vamos a decir, un chela muy valiente, pero con un montón de cosas, como todos. Y los retos que va enfrentando, los ladrones, los engaños, las manipulaciones, las seducciones, las va superando. Hasta llegar a con su padre representa muy probablemente esa parte interior que le está ayudando, que le está ofreciendo, aunque parece ser engañada por el alma, pero la parte, vamos a decir, opuesta. Todos colaboran para que Teseos se crezca y se desarrolle. Y al final la gran prueba. Porque toda esa preparación era para ese momento, para ser capaz de ir a esas profundidades y vencer a esos amores perversos, esos deseos injustos, reprimidos, ocultos en el inconsciente. El laberinto es el inconsciente profundo, complejo por los recovecos que contiene, es el mundo interno de cada persona en sus áreas oscuras, profundas, negadas y temidas. No son las partes superiores, son las partes más oscuras que tenemos. Y todos, sin excepción, tendremos que ir algún día y permitirnos que nuestra alma nos dé ese hilo. Acuérdense lo que decía Dante en la Divina Comedia. Mientras no bajes a tus infiernos, nunca podrás ascender a tu cielo. Antes de ir al paraíso,
tenemos que bajar a nuestro infierno. Y nuestro infierno representa el laberinto. Las últimas experiencias necesarias para ser superadas y que nos den vamos a decir, la característica, la calificación de poder enfrentar la última prueba. Siempre habrá una, siempre. Y nos demandará mucho. Pero ya estamos preparados por todo lo que ahí hemos ido viviendo, superando, purificando. ¿Recuerdan la escala de oro? Vida limpia, mente abierta, corazón puro. Sin esos tres aspectos, sin esos tres escalones, los primeros de la escala, que no se cumplen, todo lo demás se desmorona. Vida limpia, mente abierta, corazón puro. Muy bien. Vamos a abrir para si hay alguna pregunta, y tienen ustedes por ahí un manual que también quiero subir para que lo vean. A ver, abrimos los micrófonos. Tremenda charla. El micrófono allá. Es ingenio completo. Todos tienen por ahí esto, ¿verdad? Sí, se le envió en el grupo a todos el material. Sí, bueno, el material que aquí estoy mostrando, para ver si lo pueden ver. ¿Lo ves, verdad? Lo que se ve es la presentación. Sí. ¿Se está viendo el material? No, la presentación. No. Tiene que salir de la presentación. Déjame entonces poner esto. Déjame ponerlo. Uy. Déjame ponerlo. Favor, mandar de nuevo el material al grupo, que los últimos en ingresar no lo tenemos. Ajá. De todos modos, lo pueden, si lo sube Cesarina, lo pueden tener para verlo. Déjame ver. Está aquí arriba. A ver si lo tengo. Aquí está. Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Aquí está. Ya lo tienen, miren. Si no lo tienen, se los pueden facilitar. Lo pueden bajar, ¿no? Viene la historia bueno, se narra la victoria de Teseo sobre el Minotauro y viene toda la narración y las pruebas con los ladroncitos estos, Procustes y todos, y lo que viene a significar cada una de las tareas de Teseo, ¿no? Para cada una de las tareas de Teseo se interpretan aspectos de la estructura de la persona. Salteadores, destructores del cuerpo, engañaban para destruir el cuerpo, engañaban, bandidos, seducción para controlar a las personas y destruyendo las posibilidades. Y aquí hay unas preguntas. ¿Con cuál de estas se identifica? O si no, con otra que pueda tener. ¿Está dispuesto a superar esos aspectos de tu personalidad? Para que ustedes mediten y contesten ello. Pueden seguir leyendo el mito. Y después hay otra pregunta por acá. Cuando está el Teseo y el Minotauro, ¿está dispuesto a escuchar a su alma, que es Ariadna, para que le ayude en esta última prueba? Sí. Entraría en su interior, estaría dispuesto a conocer lo que esconde su inconsciente, Pues sí. a retar y destruir lo que impide una vida realizada. Estamos hablando de cosas muy complejas, pero que son serias para un estudiante. Entonces, estas preguntas tienen como objeto, son pocas, porque no quiero poner demasiadas, porque si no, no las van a responder, como lo hacen en casa. Cada uno de los mitos llevará un material para que lo trabajen. Me gustaría que lo trabajaran, que contestaran ustedes por su cuenta, y en la siguiente sesión de mitos lo podríamos abordar los que quisieran y preguntar y comentar alguna de las
qué contestaron y por qué, y ayudarles a ubicarlo mejor. Y pues sí, les pido que le soliciten a Cesarina, le suba, o lo suba, o se los envíe. Ya se lo Bien, envié al grupo. muy bien, El que no esté en el grupo, por favor, se queda aquí después de la clase para que me dé su teléfono y añadirlo. eso. Si hay preguntas, dudas, estuvo claro todo lo que hablamos sobre Teseo. O sea, vean a Teseo luchando consigo mismo. Recuerden, hay dos opciones. Vivir hacia afuera, necesario, nadie lo niega, experimentar. Y eso es en la primera parte, cuando se es joven, vamos a llamarlo así. Cuando eso se llega a cierto momento, el viaje empieza a ser hacia dónde, hacia adentro. El doctor Yu me gusta cómo lo pone. En el amanecer vivimos hacia afuera y en el anochecer vivimos hacia adentro. Entonces, bueno, algunos estudiantes viven desde jóvenes hacia adentro, ¿no? Porque llevan cierta madurez. Eso es real. Lo importante es que el ejemplo de Teseo nos muestra los retos que tenemos. ¿Cómo reaccionamos ante alguien que me insulta? ¿Cómo reaccionamos ante alguien que me ha engañado? ¿Nos violentamos o lo observamos y decimos, no, cierto, me ha hecho daño y entiendo que esto es parte de algo que probablemente tendría que vivir? O lo insulto y... Lo interesante acá es que Teseo nos muestra que las debilidades, ni un héroe es la excepción. Todos las tenemos. Hay debilidades de varios niveles hasta llegar al profundo donde está el Minotauro. O sea, las más fuertes. Lo que nos cuesta a nosotros, incluso nos da vergüenza reconocer que existe eso ahí. Y somos semiconscientes porque lo queremos negar. Negándolo lo proyectamos hacia afuera. Y entonces no lo resolvemos. Lo importante es que el ejemplo de Teseo, en esa lucha por destruir al Minotauro, el apoyo que recibe de su alma. Su alma es Ariadna, es Medea. Fíjense cómo se va repartiendo. Representa también, esa es la parte femenina del alma, pero también representa al Minotauro. Representan a todos esos ladrones, la parte, vean los dos aspectos, ¿no? La parte femenina tocada, pero también la parte oscura que se polariza dentro de nosotros. Y antes de que esa polarización se separe, o sea, se escinda, que es lo que ocurre casi en la mayor parte de las personas, por eso dice que todos somos neuróticos, empezar a reconocernos, o sea, a conocernos. El autoconocimiento, como se demanda mucho en la enseñanza teosófica, en el sendero espiritual, es determinante. Si me conozco, empiezo a aceptarme, aceptar que hay engaño, que he manipulado, que he incluso robado, abusado, lo que ustedes quieran. Pero no me voy a ir a ese lado, o sea, no me voy a identificar con ninguno, ni del buenito buenito, ni del malito malito, sino a ser yo. Eso nos dará un punto importante, observar los dos aspectos. Tenemos una mano levantada. Roosevelt, ¿tú tenías la mano levantada? ¿La bajaste? Sí, tenía la mano levantada, sí. Sí, Adelante. primero, gracias, hermano Jauli, por tomarse el tiempo para la presentación. Muy constructivo realmente y nos hace pensar de que, en cierto modo, a veces cuando uno ve este tipo de, digamos, análisis acerca de un mito en específico, uno no se, o sea, uno no aterriza de qué tan simbólico es. Entonces, eso le genera a uno cierta pregunta y
cuando uno se pone a analizar, en el caso del Minotauro, podíamos ver como esa parte puramente animal en el ser humano, Sí, y también la parte divina, y al mismo tiempo como el ser humano lucha contra sí mismo, contra esa parte animal, pero al mismo tiempo como vemos en lo del laberinto, podríamos ver que ese laberinto, digamos, como un constructo de la misma mente humana, o sea, como que sí, cada ser humano construye su propio laberinto. sí, le diste de alguna manera también a la clave. En realidad la clave de todo es la mente con sus entresijos, con sus resistencias, con sus muros, sus protecciones, sus negaciones, eso es una terminología que mucho nos habla de que no nos aceptamos como somos, sino como nos gustaría ser, que es lo que maneja mucho la personalidad. Ese laberinto se ha ido construyendo, muy probablemente de varias vidas, no creas que en esta solamente. Y es muy profundo, y ahí están guardadas las cosas más difíciles que tenemos que abordar tarde o temprano. Por eso nos vamos preparando como Teseo, ¿no? Desde que nació te estuvo preparando porque no fue aceptado, porque había peligros. Lo mismo le pasó a Hércules, si ves el mito, le lanza una serpiente era, y así vas viendo otros mitos y te vas dando cuenta de que el héroe que todos llevamos, esa parte que va venciendo, que va luchando, pero el héroe no exterior, sino el interior, aunque las experiencias exteriores también nos ayudan a fortalecer. Si lo vemos así, es una gran lección, además de que nos pueda divertir. Casi se parece al mito de Ulises o Odiseo, no más que ahí ven que ahí aparece una ninfa, aparece una hechicera, ¿no? Aparece unos seres que comen, una isla donde hay caníbales, aparecen los vientos, todos son también elementos que Ulises se ve retado y que sus compañeros de la barca mueren. Son él, van eliminándose aquellos aspectos que ya no les sirven, porque tarde o temprano queremos estar libres de ese pasado, de esa estructura pasada de la personalidad. Por eso dicen los sufís, hay que morir antes de morir. ¿Sí? Y quien lo entienda sabrá a lo que me refiero. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a ti, Robert. A ver, está Enrique y Enrique. está Eugenia. Sí, yo. Hola, buenas tardes a todos. Hola, bueno, yo estoy entendiendo que, pues hablando de la personalidad, el reaccionar ante la vida puede depender de la madurez del alma. Sí, sí. Ella es la que determina todo. La madurez, bueno, en general la madurez, no la madurez como a veces se conoce, tiene que ver por la cantidad de vidas que hemos tenido. Gracias. Vale. Entendí. Gracias. Me encantó. Enrique tiene la mano levantada ahora, por favor, Enrique. Sí, buena. Saludos, Jauli, ¿cómo está? A ti, Enrique. Jauli, este tema que está abordando, ¿tiene alguna relación con ese medieval por allá donde existían los conventos en los cuales se ponía para el trabajo de Minotauro al compañero o al monje juntos constantemente para que pasaran, ¿qué te digo?, las 24 horas viéndoselo el uno al otro? Es una pregunta. Ah, caray. Mira, las órdenes religiosas tenían, en algunos casos, yo no conozco muchos, pero en algunos casos tenían sus técnicas para poder, vamos a decir, probar a los monjes, ¿no? Sobre todo a los novicios, ¿no? Que iban empezando y ver, ¿no? Porque tú de entrada no vas a decir, soy envidioso, ¿no? Entonces eso sale en una experiencia, ¿no? En una situación en que se observe cómo reacciona el sujeto. Y no era nada raro que se pusieran ahí una especie de, pues como asesor, ayudante o compañero, porque tenía más tiempo, para que le guiara, pero era a la vez evaluaba al sujeto, porque difícilmente nosotros mostramos. Cuando estos chelas
se acercaron a la Sociedad Teosófica en época de la señora Blavatsky, que fueron como unos 30, algo así. Blavatsky decía eran personas bien avenidas, muy buenos deseos, personas que se mostraban muy afables, muy devotas, muy interesadas en la enseñanza. O sea, había de hombres y mujeres hasta cierto punto con cierto compromiso. Pero le dijeron los instructores, pues, tienen que pasar por la aprobación, todos sin excepción. Y pues la aprobación hizo que ninguno de todos ellos, salvo Damodar, pasara. ¿Por qué? Porque si uno le salieron ciertas cosas, al otro le salió un problema sensual, a un tercero tenía cosas que había hecho y las había ocultado. O sea, de repente se vieron los estudiantes con una imagen de sí mismos que no esperaban que fueran, porque la habían negado y habían, vamos a decir, llenado de algodones su personalidad, mostrándose como seres, pues, que podían recibir la atención de un instructor. Por eso son las probaciones, por eso Teseo tuvo que pasar lo que pasó, para mostrarse, para verse. El mismo padre, ya cuando no era necesario, desaparece, que podíamos interpretarlo como el instructor interior, el maestro interior. Y en las órdenes religiosas eso no llegarían a tal grado, pero llegarían de cierta manera a querer saber bien por qué este sujeto vino al monasterio y quiere entrar y estar aquí, ¿no? Conocerlo más a fondo para poder tener cierta confianza. Algunas órdenes sí buscaban realmente la mística, otras pues se acomodaban, ¿no? Según la época, pues las órdenes tenían medios para comer, tenían la seguridad de la vivencia, y mucha gente se metía, como sabíamos muy bien, ¿no? Dado que la mayor parte de la gente campesina era ignorante, no sabía leer ni escribir, y ellos eran los pocos que tenían esa información, ese control, pues hasta a veces querían saber quiénes eran los que llegaban. Me refiero a órdenes en general, pero sí pudo haber habido aquellas órdenes quizá con más influencia oriental, donde se buscaba averiguar un poco más del estudiante con una especie de instructor, simbólicamente un compañero de mayor edad o de mayor tiempo en el monasterio, para observarlo y ver cómo se comportaba ante ciertas situaciones. Eso te puedo decir, Enrique. Gracias. A ti, Dani, por favor. Gracias, hermano Isaac. Gracias. Como siempre, esa charla de usted me hace ponerme en otros niveles. Y yo en este mito lo referiría al autoconocimiento o el autoconocimiento del ser humano. Sí, sí. Pasamos esas batallas dominando sus cuerpos inferiores, físico, emocional, para completar el camino completamente al plano mental, donde ya usted tiene control de todos sus elementos. Pero es una batalla sí, que tenemos que pelear. Y no solamente la batalla que estamos peleando, quizá en esta encarnación, también hay batallas que quizás se puedan liberar de vidas anteriores en este. Sí. Si te fijas, la sandalia quiere decir seguir adelante, firme. Y el espada o el puñal es luchar. Luchar contra ti mismo para triunfar sobre ti mismo. Ya desde el principio ya estaba marcado Teseo, no, estaba bajo una roca. La roca significa la base, ¿no? El soporte de su vida. Eso le llaman en alquimia la obra, ¿no? La roca. Entonces, hay en nosotros una roca que nos sostiene, que nos soporta para aguantar pues un largo y tediosa
proceso, tediosa lucha, como decía el Buda, ¿no? Sobre nosotros mismos, que pueden llevarse vidas, ¿no? Porque todas esas etapas pueden ser diferentes vidas del estudiante, que aquí Teseo en este mito nos muestra de una manera. Exactamente, como la hermana dice anteriormente, es el proceso de evolución del alma. Sí, El alma se me dice que en cada encarnación tiene algo que completar, sí, que también. realizar, Ajá. y te van a dar las herramientas necesarias, ya construidas por ti mismo, posiblemente en vidas anteriores, para que resuelva ese problema. Sí, lo que llamarían los hindúes ir despertando los 49 fuegos. Exactamente. ¿Sí? En cada vida, pues puedes despertar uno, dos o ninguno, porque te la pasas así muy por encima, no quieres problemas, pero en el otro te sueltan 3 o 4 y tienes que enfrentarlo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, cuando usted llega ya al control completo de la mente primero inferior, que ya está en el momento búdico, ya el maestro te dice, ya tú estás solo. De aquí en adelante tienes que seguir tú en adelante. Hey. Eso fue lo que yo entendí. Muchas gracias, hermanos, a todos. Dani, gracias a ti por estar ahí. Hermano Isano, tengo cómo levantar la mano. Me acomodaron Cuéntame así. me acomodaron la computadora y no tengo manera. No, a mí, bueno, a mí me ha gustado todo lo que han dicho, lo que usted dijo está excelente para mí, lo del Minotauro, me dio mucho que pensar, pero yo me acordé de un detalle en el libro de Enoch, que dice que, no recuerdo que los ángeles o alguien vieron a las hijas de los hombres muy bellas y se unieron a ellas. Eso Sí, está también incluso en el tomo tercero de las Doctrinas Secretas, si no me y equivoco. está en el 4º capítulo del Génesis. Eso, perfecto, gracias, hermano. Y yo, no tiene una relación eso con lo de la reina que se enamoró del toro blanco y hizo una vaca para que la cubriera y tuvo al Minotauro, ¿no? Porque se dice que en el tomo 3 dice que como que allí está el verdadero problema de los simios, Sí, algo así, no recuerdo bien, pero algo puede así. ser que tenga algo de eso, porque realmente los mitos griegos tienen mucho de la doctrina oculta. Sí, en el pasaje de de las jerarquías que nos dan la mente, tanto que si entran de nosotros como si nos activan, una se negó. Y se negó porque alegó que estaban muy primitivas las formas de los Amente, ¿no? De los lemures Amente, eh, en el momento en que había que darles la mente. Y dice, yo no lo voy a aceptar, he conquistado mi libertad, voy a esperar hasta probablemente principios de la 4ª raza, la Atlante. Entonces, ¿qué hicieron esos Amente? Dice, se mezclaron con un animal femenino, Hembra. hembra grande, y de ahí nacieron los simios o los seres de pelaje rojo que no podían hablar. Los Puede mudos. haber algo, sí puede haber algo de esa relación, porque los griegos combinaban mucho situaciones como, por ejemplo, las experiencias de Zeus para poder procrear seres, ¿no? A muchas maneras de hacerlo. Sí. Y vas entendiendo cada vez más que la enseñanza viene como en chispazos en diferentes tradiciones. Sí, Ángela, me Ok, parece muchas gracias, interesante. hermano. Gracias, muy amable. Sí. María. Me ha gustado mucho su charla. Yo Gracias. quisiera preguntarle, lo que dijo Dani, que usted le respondió a Dani, de los 49 algo, ¿dónde yo puedo buscar eso, esa información? Mira, viene mucho. ¿Tú tienes el libro del Plan Divino de Barborca? Sí. Está en español también. ¿Tienes en español? Sí,
Bueno, Sí, sí, en español. ahí viene en el proceso de desarrollo. Tendría que buscar la referencia, pero si la encuentro, la envío a Cesarina para que se la pueda dar. La tengo que buscar. Yo no tengo ahorita a la mano en papel, yo lo busco mucho en papel, pero la tengo también en electrónico. Entonces voy a buscar donde vienen los 49 fuegos. Esto también viene, me parece que está en los Puranas y en los Upanishads, ¿sí? Que la realización total del ser humano se logra cuando despierta los 49 fuegos, que tiene que ver con los seres o los átomos de vida que viven en nosotros, ¿sí? Y esto no tenemos a veces muy claro que nuestra estructura va adquiriendo autoconciencia y en cada vida vamos haciendo un trabajo cuando estamos ya tratando de hacerlo, de ser más autoconscientes, que esa es quizá la explicación de por qué hemos encarnado. Barborca dice en un pasaje bellísimo, dice, la mónada recorrerá todo el ciclo de involución y después de evolución a través de las formas mineral, vegetal, animal, humana, superhumana, angélica y volverá para hacerse autoconsciente tanto como de la fuente de donde emanó. Y además, todos los vehículos que él utilizó, la mónada, o sea, los principios que con él también se volverán autoconscientes cuando llegue a su final. Y esto nos abre un campo inmensamente interesante de que los trajes que utilizamos en cada vida, nosotros vamos dándoles autoconciencia con nuestra vida, con nuestro sacrificio. Ahora está cayendo en la profundidad. Sí. Porque yo sé que la personalidad se transparenta, pero llega un momento en que tú vas haciendo autoconciencia y es a través, no sé cuántas vidas, pero de la última personalidad que recoge un principio detrás de todo esto. Sí, o sea, cada vida tú desarrollas ciertos aspectos que tienen que ver con tus fuegos. Esto es más de la tradición hindú, lo de los 49 fuegos y de la enseñanza oculta, ¿sí? Pero déjame buscártelo, déjame anotarlo para buscarlo. Es para María. Buscar lo de los 49 fuegos. Y ya te mando la página de la versión del plan divino donde viene mencionado por Barborca. Ok, Isa, ¿puedes mandarte también esa página a Cesarina, que aquí hay personas? Sí, le voy a pasar a Cesarina. Porque habemos aquí 4 o 5 personas escuchándote. Sí. Y entonces, gracias. Si no, todo se lo mandaría a Cesarina y que ella lo distribuya, porque yo no tengo los mensajes. Sí. Isa, recordando el nombre del padre y de la madre de Teseo, donde dice Piteo era la madre y Geo el padre. Nos habla del principio del gran proceso evolutivo para mí, porque es tan parecido eso a los Piti, es la palabra Piteo, ¿no verdad? De dónde venimos, de esa sombra. Y después nos dan ese cuerpo. Así es que el gran proceso de Teseo es para cada ser humano vivirlo, hasta tanto alcance su liberación. Sí, podría también ser, porque tiene mucho simbolismo este mito. Sí, no, tiene simbolismo en cantidad, porque el esconder la sandalia y después encontrar Teseo la sandalia. Bajo una roca. Otra vida. Era su destino, sí. Volver a caminar. Entonces, creo que ese proceso tiene que ver con desde el inicio, con sí. el proceso. Puede ser que sí, tienes razón. Sí, porque Egeo
le dice el oráculo, no tengas relaciones hasta llegar a Atenas. Pero Piteo, que era el rey de no sé qué, lo oyó y dijo, y preparó a su hija Etrea para que cuando llegara lo emborracha, o sea, y le mete a la hija y pues queda fecundada por... Y si leemos en la doctrina secreta, en el gran proceso, cuando los seres divinos se unen a los que eran los animales, ¿no verdad? Sí, sí, sí. Entonces comienza un proceso que no debió haber iniciado, pero inició y hay un gran silencio O en sea, ese. en eso no hubo, no, porque alguien piensa que todo es perfecto, no, la evolución se está dando en todo. No, Y no, ese plan no salió porque no era que se mezclaran los amente con esa gran hembra animal, ¿no? No, no estaba en el plan. sí, esa no estaba en el plan, pero lo dice yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y soy el fin. Entonces, él es todo, el bien y el mal, Sí. es la totalidad. Ajá, Y el proceso hay que vivirlo y sacar el grano de la paja, que es lo que le hizo Teseo. ajá. Y que el proceso va a seguir, como tú mismo acabas de decir ahora, que tanto esa parte de que también los cuerpos que nosotros hemos utilizado también van a pasar por una liberación. Sí, En un los momento seguimos dado. teniendo porque no se ha perdido, ellos han vuelto otra vez a formar nuestro cuerpo nuevo que tenemos actual. Hay detalles que necesitamos que nos quede claros a muchos, ¿no? Porque piensa que cada vez tengo un cuerpo nuevo. No, son los átomos de vida del anterior que ya están Sí, porque cuando estudiamos sabemos que hay un átomo permanente que vamos a trabajar nuestros cuerpos también con ese átomo permanente en la reencarnación. Esto es complicado, pero interesante. Sí, Gracias, Sam. a ti, Magali. Gracias a todos. Si ya no hay más preguntas, Cesarina, ustedes tienen la palabra. Sí, ya entonces vamos a cerrar aquí. Y vamos a pedirle a mi hermano. Usted puede hacer la de cierre. La larga. ¿La hacemos para No, no, no. no, Sí, para que cerremos, entonces cerrar la grabación. Bueno, vamos a cerrar estos trabajos en un día que iniciamos estos trabajos con Isaac sobre los mitos, el día de Adiar, Qué un bien. día muy interesante para los teósofos. Sí. Para nosotros, Adiar es el corazón de la teosofía, que late en una unidad para todo el mundo. Y le damos gracias a que 148 años de fundada la Sociedad Teosófica, aún permanece ese corazón latiendo. Y esperemos que por muchos años más siga latiendo. Hoy le damos las gracias a ustedes, los hermanos que están presentes, y a nuestro querido hermano Isaac Jauli. Recuerden que hay un programa para el sábado. Hay un programa para el próximo sábado. Sí, si quieres, yo ahorita te lo veo. Espera. Sí, en el cual los esperamos a todos ustedes, porque esto es un estudio que nos sirve para comprender muchas cosas que están prácticamente en clave en los libros teosóficos, y el mito nos abre un poco la mente. El tema es el asno de oro de Apuleyo, el 24 de febrero. Ok, entonces ya lo saben, pueden decirle a más personas que se unan. Si no pueden mandar la cooperación, pues algún día se encontrarán con un teósofo y diga, llévamele estos 10 pesos a Cesarina.
Ya usted sabe, para el centro. Bueno, vamos a terminar con una invocación. Cerremos nuestros ojos. Desde el corazón, vivamos un momento de paz que vibre para toda la humanidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Que al retirarnos, cada uno de nosotros ponga la nota armoniosa para que reine la paz. Paz, paz a todos los seres. Gracias a todos. Gracias a todos. Así cerramos la clase de hoy del curso de mitos y leyendas. Buenas tardes.